audios. Ok. Ok. Sí. No sé si se escucha el audio. Pero Estimados colegas, apasionados del estudio de los trastornos del movimiento, la Sociedad Mexicana para el Estudio de Movimientos Anormales, SOMA, nace de la inquietud y el compromiso de neurólogos y neurocirujanos especialistas en dar respuesta a esta pregunta, y se ha extendido también a otros especialistas interesados en este campo de conocimiento, con un firme propósito en mente: incrementar el reconocimiento y la comprensión de condiciones médicas como la enfermedad de Parkinson, que altera la vida de millones. Sabemos que estas afecciones, de diagnóstico complejo y tratamiento limitado, demandan de nosotros un esfuerzo unificado y continuo. Nuestra misión se sostiene en 4 pilares fundamentales. Difusión de información. Estamos aquí para iluminar el camino, compartiendo información precisa y actualizada a través de múltiples medios, desde nuestra página web soma.org.mx hasta podcasts y artículos de divulgación científica. Academia y formación. Creamos espacios para la educación, desde congresos hasta formación especializada, con el fin de elevar el estándar de atención médica en nuestro país. Investigación. Buscamos ampliar los horizontes del conocimiento, acercando a nuestra población a investigaciones internacionales y contribuyendo a la ciencia con trabajos originales. Asistencia. Nuestra visión se concreta al facilitar centros integrales de atención y promover el acceso a tratamientos vitales para estos pacientes. Para SOMA, estos objetivos son más que metas. Son nuestra promesa a la comunidad médica, a los investigadores, docentes y a la sociedad en general. Es nuestro compromiso con México, con gran equidad, humanismo y responsabilidad social, y a través de la divulgación a la sociedad mexicana que sufre de este tipo de trastornos. Y tú, querido colega, eres una pieza esencial en este gran rompecabezas. México te necesita, SOMA te necesita. En unión, tendremos las mejores posibilidades de alcanzar todas las metas para las que fuimos creados. Bienvenidos a la vanguardia de la neurociencia. Juntos avanzaremos en nuestra comprensión y atención a estas condiciones. Bienvenidos y gracias por compartir este sueño. nuevamente agradezco su presencia. Es sumamente importante para nosotros la respuesta que hemos tenido para crear este evento. Y primero agradecer a la universidad, al doctor Alejandro Martínez, a través de él pudimos conseguir este espacio tan bonito, y a nuestros estudiantes, por supuesto, pero sobre todo, en específico, a ustedes que han hecho el esfuerzo, dándose el tiempo para acudir en su último sábado de vacaciones, algunos en la Pascua, y estar aquí para aprender de la enfermedad como primer punto, y para concientizar, para poder llegar a tener una herramienta más concreta, más eh, impactante en lo que ustedes están viviendo en el día con día. Entonces estamos sumamente agradecidos. Tenemos un programa muy elaborado para ir discutiendo sobre distintos puntos sobre la enfermedad, y antes de que entremos en el programa yo quiero hacer una breve reflexión, ¿no?, con relación a esta enfermedad y con lo que estamos lidiando todos los días. En, Existe un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades neurodegenerativas, en las cuales hay una pérdida de las células cerebrales o neuronas. En la enfermedad de Parkinson entra en este grupo de enfermedades. Es la segunda más común en todo el mundo. La primera es la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, se ha visto un fenómeno en todo el mundo también, y es que esta enfermedad es la que más ha incrementado y se proyecta un mayor incremento en los próximos años. Aproximadamente 10 millones de personas lo tienen en el mundo. Es una estimación.
México se piensa que aproximadamente 400,000, 500,000 personas lo tienen, y aquí en Yucatán aproximadamente 10,000. Son números estimados porque no tenemos toda la epidemiología pues, de las ciudades, de los estados, del interior de los estados, y esto nos basamos en aproximaciones, estimaciones, ¿no? Pero lo que es relevante es que se piensa que esta cifra va a incrementar, va a duplicarse en los próximos 20 o 30 años, lo cual de alguna manera nos pone un poquito en tensión contra la pared, porque tenemos que hablar primero siempre con la sinceridad, con la verdad. Este padecimiento hasta el momento no tiene una cura, ¿sí? Es un padecimiento tratable, pero que no tiene una cura. Y eso yo siempre lo enfatizo porque a veces los pacientes caen en ciertos tipos de terapias y cuestiones que son poco probadas, ¿verdad? Y pueden tener más problemas que beneficios. Sin embargo, no por eso la ciencia se ha quedado de brazos cruzados. Hace 50 años, les voy a poner un ejemplo concreto, 50, 60 años se descubrió un tratamiento que se llama la levodopa. Y la levodopa, que muchos de ustedes seguramente están familiarizados, cambió el curso de la enfermedad. Antes de la era de la levodopa, los pacientes estaban severamente incapacitados en los primeros 5 a 10 años de la enfermedad. Ahorita los pacientes con el tratamiento, no solamente por la levodopa, porque hay muchas terapias que han ayudado, pero pueden vivir con un buen control de sus síntomas por arriba de los 10, 15 años o incluso mucho más. Recordemos que hay pacientes que comienzan muy temprano con el problema y hay pacientes que comienzan más tardíamente. Y también la ciencia no está cruzada de manos. Solo este año, para que tengan el año pasado, para que tengan una idea, se hicieron más de 1,500 estudios científicos con relación a la enfermedad de Parkinson en todo el mundo. O sea, que continúa. Y en los últimos 10 años se han aprobado por lo menos 7 moléculas y tratamientos, vamos a platicar de diferentes formas de tratamiento, nuevos para la enfermedad, ¿no? Entonces, tenemos que tener esperanza y tenemos que tener paciencia un poco. Sabemos que el tiempo apremia porque el conocimiento, no, a pesar de que lo tenemos a la mano en cualquier momento ahorita con todo lo que es el internet, pero avanza paso por paso ordenado, y yo creo que la ciencia nos va a sacar adelante. Hay algo muy importante igual que quiero decirles. Yo considero que he tenido unos pocos maestros en el aula, como estudiante, como residente, como posteriormente haciendo mis subespecializaciones, ¿no? A poco los considero maestros, ¿no? Las mejores enseñanzas y los mejores maestros, y aquí tenemos médicos, nos los topamos en la consulta, nos los topamos en el día con día. Ustedes a través de lo que viven, nos enseñan mucho. Todos vinimos aquí a aprender. No existe un médico que sepa todo del Parkinson, ¿verdad? Y de la vida nadie, ¿no? Sería ingenuo pensar en eso. Entonces nosotros aprendemos mucho de ustedes y yo siempre agradezco eso, ¿no? Que sean verdaderos maestros en nuestro día con día. Nos generan una capacidad de crecimiento muy importante. De hecho, el tulipán es un signo del Parkinson, ahorita vamos a hablar por qué, ¿no? Y yo, que me gusta también la poesía, digo a veces que los maestros son como insectos que polinizan. Tu maestro tiene que dejar la semilla. El maestro no va a llegar y decirles, oye, siéntate a estudiar y apréndete esto, ¿no? El maestro tiene que inspirar, ¿no? Eso es la cuestión. Y dar tips, ¿no? Con su experiencia. Entonces, de alguna manera, los insectos que polinizan ese tulipán, que es mi vida, han sido ustedes, ¿sí? Y esto ha sido parte relevante por la cual yo tengo pues, ciertas características mi idiosincrasia y una visión compasiva, amorosa y esperanzadora de la vida, y eso lo agradezco mucho a mis pacientes. Cuando platicaba con la dirección de Soma sobre hacer
concientiza aquí en Mérida. El 11 de abril yo tuve como un déjà vu. Y esto fue porque el 11 de abril, no solamente porque se conmemora, es el mero día, ¿sí?, sino porque el 11 de abril, hace como 6 años, yo conocí a una persona muy especial, que está aquí en el público, y que actualmente es mi esposa. Parado en un escenario como este, y hablando de Parkinson, ¿no? La vida me cambió. Mi suegro, su papá, ha cursado todo el camino del Parkinson, prácticamente. Ahorita se encuentra muy incapacitado por la enfermedad. Y la ha llevado de una manera estoica, de una manera heroica, yo diría, al lado de un ángel, un verdadero ángel, una persona maravillosa que lo ayuda con todos sus dolores, que también se llama dolores, ¿no? Y que está ahorita al lado de él, no pudieron venir por eso, pero que de esa manera tenemos un punto en común. Yo también desayuno, almuerzo y ceno Parkinson. Entonces, eso es importante, ¿no? Y por otro lado, tenemos montado un escenario, un circo para poder hacer esto con grandes personas, ¿sí? Ahorita yo voy a hablar en conjunto con una compañera especial que vino desde la Ciudad de México para acompañarnos sobre qué es SOMA. Ya vieron este pequeño video introductorio, pero queremos hablar un poquito más. Posteriormente yo voy a hablar sobre la definición de la enfermedad de Parkinson. Más adelante el doctor Ángel Salas, neurólogo, especialista en trastornos del movimiento, recién salidito del horno, es un colega y con mucho orgullo un alumno, va a hablarnos sobre los síntomas motores de la enfermedad. La doctora Otero va a hablarnos sobre trastornos no motores de la enfermedad, diferentes aspectos de la enfermedad. Y luego tenemos un taller en el que va a estar acompañándonos la excepcional neurorehabilitadora junto con su grupo Blanca Franco. A continuación entrará nuestro neuropsicólogo de cabecera, el excelente Alejandro Herrera, con el que yo trabajo muy pegado para poder tener éxito. Eso es un trabajo de equipo, ¿sí? Y bueno, la última parte va a estar dada por personas especiales, dos invitados especiales, que son el doctor Francisco Lara, Pach, que nos va a compartir su camino y su experiencia en un padecimiento que no es el Parkinson, pero que nos va a levantar e iluminar la tarde. De eso estoy seguro. Yo lo he visto muchas veces. Y terminaremos, ¿verdad?, con el testimonio de un par de personas muy queridas y especiales, que son pacientes, Russell Pech y Osa Francis Medina. Entonces, sin más preámbulo, quiero invitar a mi primera invitada de la mañana, es la doctora Elisa Otero Cerdeira. Les comento brevemente su currículum, que es enorme. Ella es médico cirujano, egresado de la Escuela de La Salle, en la Ciudad de México. Posteriormente hizo su especialización en neurología en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, también en la Ciudad de México, e hizo una de especialización en Parkinson y trastornos del movimiento en el Hospital Clínico de la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Ella es miembro fundadora de UTMON, una clínica de las pocas clínicas en el país dedicada a ver exclusivamente pacientes con enfermedad de Parkinson y trastornos del movimiento, y ella también es una miembro fundadora de SOMA, de nuestra sociedad, ¿sí? Entonces ella me va a acompañar. Elisa, adelante. Gracias por venir. Y bueno, sin más preámbulo, voy a comenzar a hablarles un poquito de lo que es SOMA, y Elisa nos va a apoyar.
es el acrónimo de Sociedad Mexicana para el Estudio de Movimientos Anormales. Esta sociedad surgió un poquito antes de la pandemia por el interés de un grupo de médicos que estamos trabajando desde hace muchos años con pacientes que tienen este tipo de enfermedades. Es una sociedad que está teniendo un nacimiento pero un poquito truncado por el tema de la pandemia, porque se fundó y luego pasamos los años de 2021 que fueron muy complicados, y posteriormente empezamos a trabajar con concursos, congresos y eventos como este. Tenemos presencia de afiliados en 23 estados de la República Mexicana, hacer una red nacional de colaboración. No tenía antes México una sociedad de este tipo. Hay sociedades de otro tipo de enfermedades, pero en esta no teníamos particularmente. Y está integrada la sociedad por médicos, hay una mesa directiva, asesores y empresarios también que nos apoyan por el tema de realizar las cuestiones económicas, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? Pues estos médicos, tal vez alguno de ustedes los conozca también. Entendemos que hay médicos que vienen, hay gente que viene, que está en Guadalajara previamente, el doctor Rubén Martínez del Centro Médico ABC en la Ciudad de México, el doctor Carlos Zúñiga, el doctor González Ucili en Guadalajara, el doctor Michel Sainz, nuestro neurocirujano, el doctor Rodrigo Mercado, que todos tenemos, bueno, la doctora Elisa Otero y yo, que todos tenemos cierta peculiaridad, que es el interés, la especialización y las ganas de trabajar en conjunto. Esta sociedad parte de una problemática en México que son las enfermedades neurodegenerativas. Cuando los pacientes llegan y se les hace el diagnóstico de esas enfermedades, por aquí hace unos momentos me topé con una persona que me decía, bueno, llevo 2 días del diagnóstico, ¿no? Que se diagnosticó hace 2 días, ¿no? Entonces hay gente que está en diferentes momentos, ¿verdad? De la enfermedad y de su proceso de aceptar, entender el problema. Y yo dije, perfecto, qué bueno que viniste, ese es el momento indicado. Hay gente que tarda mucho. Por ejemplo, en México para diagnosticar el Parkinson se puede demorar uno hasta 3 años. 3 años, 4 años puede demorarse. Pero es una problemática muy real. Las enfermedades neurodegenerativas cuando aparecen, no solamente, y esto sobre todo en las enfermedades cuando ya son muy avanzadas, no solamente se enferma el paciente, sino que se enferma la familia, se enferma el entorno y la sociedad. Y esto genera gastos, genera derroche emocional, carga emotiva muy, muy importante. Por ejemplo, los pacientes que tienen la oportunidad de acceder a todos los tratamientos disponibles en nuestro país, por supuesto, son verdaderamente pocos. Hasta el 30% de la población de México es pobre, ¿sí? Se define con pobreza. Entonces, esto lleva a que de repente los doctores intentamos hacer ciertas malabares con lo que tenemos disponible para tratarlos, ¿no? Tanto en los recursos públicos como los recursos particulares, ¿verdad? Entonces, este es un interés que nosotros hemos tenido. Si el promedio de una familia en México es de ingresos mensuales en todo el país es de 30,000 pesos, es real, eso dice el INEGI, pues en etapas avanzadas de la enfermedad un paciente puede gastarse 50,000, y esto es algo muy, muy difícil, ¿no? Entonces las familias se enferman, colapsan. ¿Cuál es nuestra visión? Nuestra visión es ser una organización líder en generación de acciones, eso es un reto nacional. Fíjense, en la neurología existen diferentes subespecializaciones. Una es Parkinson y trastornos del movimiento, que digamos somos las personas más adecuadas para atender sus casos. Por cada uno de estos subespecialistas, que somos muy pocos todavía en el país, somos como 60, 70 aproximadamente, quizá menos, le correspondería atender pacientes con trastornos del movimiento a cada uno como 10,000 pacientes.
para que vean la cantidad, ¿no?, de deficiencia que puede ocurrir. Por supuesto que siempre nos apoyamos de los neurólogos que no son especialistas en el área y también de los médicos internistas, médicos familiares, médicos generales. Siempre están ahí para echarnos la mano. Eso siempre lo voy a repetir muchas veces, es un trabajo en conjunto. Yo, doctor Leal, doctora Elisa Otero, doctora Ángel, no podemos solos. Eso es una realidad. No podemos, necesitamos apoyarnos de muchos especialistas. Nuestra misión es mejorar las condiciones de las personas que viven con trastornos del movimiento. Hemos intervenido a través de acercamiento a la sociedad civil. Fue una de las como única sociedad en el país que tratamos de unirnos con la sociedad civil, gente que está sensibilizada porque tiene los problemas o porque sus familiares cercanos lo tienen. Y esta gente nos ha apoyado mucho, nos ha dado ideas. Nosotros como médicos no sabemos nada de cuestiones de organizaciones y de hacienda y de muchas cosas, ¿no? Entonces, y por supuesto de recaudación de recursos. Y esto nos ha apoyado la sociedad civil, empresarios. Nuestros objetivos principales es difundir información lo más certera posible. Nunca se puede tener 100% de certeza en enfermedades en las cuales estamos aprendiendo con ellas, ¿sí? Entonces, también no quiero ser autoritario, soy un poco flexible en el momento de decir esto puede ser o esto puede no ser. Ahorita, por ejemplo, teorías sobre el origen de la enfermedad están siendo cuestionadas, esto cambia, ¿sí? Pero queremos dar una difusión sobre lo más actual, con la mayor evidencia, con la mayor seguridad para nuestros pacientes. Gracias. También queremos apoyar en la investigación. Por ahí decía un maestro, si no publicas, nadie te conoce en el mundo. Entonces, la publicación en revistas científicas aprobadas, reconocidas, es un objetivo importante para nosotros, que podamos tener unas publicaciones o una evidencia de nuestra población, ¿sí? Porque hay muchas evidencias en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, pero tenemos que saber qué está pasando con esta población. Es un punto inicial bien importante. También formar recursos médicos. La sociedad ha participado con neurólogos y con geriatras para hacer los cursos de alta especialidad en trastornos del movimiento. Ahorita hay 2 lugares, en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Neurología, y en Guadalajara, en el Hospital Civil, que son los centros formativos en México para residentes de neurología y de geriatría que quieran hacer esta especialización. Y la asistencia social. Estos son los pilares que estamos teniendo. Estos proyectos han impactado en diferentes partes y estos son algunos resultados que hemos tenido desde el 2023. ¿Sí? Hemos hecho 3 congresos internacionales. Es 2023 porque los primeros 2-3 años les decía lo de la pandemia que no lo pudimos trabajar. Becas para formar especialistas en trastornos del movimiento. Hacemos sesiones académicas mensuales con los afiliados. Hacemos podcasts que son para familiares y pacientes y también para miembros asociados. Y se han realizado cursos para enfermería y también proyectos de investigación, hay 2 en curso. ¿Qué impacto hemos tenido en los congresos internacionales que han sido en la Ciudad de México? Han sido 3, el próximo va a ser muy probablemente aquí, 643 médicos, y en los eventos de Concientiza, que se han realizado en Ciudad de México, Querétaro, hoy se están realizando también en Ciudad de México, se realiza en Monterrey y próximamente en Guadalajara. 860 pacientes y familiares y cuidadores han asistido, en el cual nos sentimos muy orgullosos. Y bueno, nuestros proyectos actuales es elaborar este siguiente congreso, el internacional. Este es un congreso que ha sido reconocido de manera también internacionalmente y no lo hemos hecho solos, ¿no? Nos hemos tenido que afiliar a instituciones grandes como son la Sociedad International Parkinson's Disease and Movement Disorder Society, que es la principal a nivel mundial,
y también tenemos avales importantes como el académico. O sea, el aval académico es para dar esta información avalada por una universidad, en este caso la UP, la Universidad Panamericana, para poder dar esta información, porque no es solamente pararnos a hablarnos, tenemos ahí un aval. Y bueno, patrocinadores que siempre nos están ahí apoyando con cuestiones de becas, de recursos económicos, industria farmacéutica, siempre es un gana-gana, yo digo, la mayoría de las veces, y esto es muy, muy importante para nosotros. Concientiza, que es lo que estamos llevando ahorita, es otro de nuestros grandes proyectos y van a continuar a lo largo de los siguientes años. Le cedo ahorita la palabra a la doctora Otero, quien nos va a hablar un poquito sobre, perdón, me equivoqué, quiero decir dos cosas más. La primera, la beca que estamos teniendo para los residentes y para los estudiantes, para los médicos, neurólogos y geriatras, que esto se publica a través de una convocatoria, se hace una selección a través de la mesa directiva de los candidatos y se otorga un apoyo económico. O sea, son médicos que la sociedad les paga su formación, ¿sí? Y estamos trabajando mucho para que se afilien más médicos, ¿no? Es una sociedad nueva, es una sociedad que está creciendo y que estamos teniendo pues cada vez más participantes. Ahorita tenemos más de 60 afiliados en el país. Recordemos que es un área de la neurología muy particular, o sea, muy específica. Entonces esperamos que con el paso del tiempo más gente se nos vaya uniendo. Muy bien, entonces le cedo la palabra a la doctora Otero, que nos va a continuar informando sobre qué somos. Como se dan cuenta, las buenas intenciones desde la cancha médica no es suficiente. Como se dan cuenta, poder llegar a cada uno de los detalles de lo que la enfermedad de Parkinson significa requiere de mucho apoyo de otras disciplinas y también de otras áreas sociales. Y la realidad es que este paso que hemos dado como equipo médico ha sido sustancial. El hecho de la aceptación y la apertura de otras disciplinas para la comprensión de lo que la enfermedad significa ha sido radicalmente importante, pero quedarnos en el silencio de los cortos espacios y de esta corta comunicación no es suficiente para alcanzar todo lo que queremos. Tenemos que dar a conocer la enfermedad, tenemos que acercar al paciente tempranamente para que no se retrase ese diagnóstico, para que a partir de hacer los diagnósticos más tempranos podamos hacer de verdad un cambio en la calidad de vida y en las características en cómo la enfermedad evoluciona. Así que para levantar la voz y para llegar a todas esas esquinas, definitivamente necesitamos apoyo y ayuda. Y la verdad es que estamos sumamente agradecidos que muchas empresas han confiado en Soma, muchas empresas se han puesto en los zapatos de los pacientes, muchas empresas sin verdaderamente ninguna otra condición administrativa más allá que apoyar, están sumándose a la causa y nosotros invitamos generalmente siempre a todas las personas a que se sigan sumando, porque cada pequeño grano de arena suma. En realidad, cada pequeña aportación, que además es deducible de impuestos, suma y aporta tanto para cualquiera de las áreas que el doctor Leal ha abarcado, que termina siendo manifestada siempre, sí o sí, en el paciente de una u otra manera. Así que bueno, pues esto es lo que somos Soma, juntos, como equipos, sociedad médica, y ustedes como pacientes podemos intentar hacer cambios y hacer que las cosas sean mejor para ustedes. La comunicación es un aspecto importante y llegar allá requiere de todos juntos, así que sean bienvenidos. Esta es la parte de lo que somos. Le dejo al doctor Leal ahora la comunicación para iniciar con todo esto. Es una invitación abierta a que se sumen a todos nosotros, porque a fin de cuentas nos sumamos todos juntos a un mismo barco y hacia una misma dirección. Gracias por estar con nosotros.
tenemos en una página que es www.soma.org, Soma con doble M, si quieren ahí entrar, está todo esto. Bueno, ahora sí vamos a empezar con el programa académico y yo voy a hablarles sobre la definición de la enfermedad. Cuando los pacientes llegan, cuando las personas llegan a la consulta y se les tiene que hacer un diagnóstico, es a veces complejo, a veces es muy sencillo desde el punto de vista clínico para los doctores que hemos tenido experiencia en estos padecimientos, pero siempre es complejo para el paciente, sobre todo, y para su familia, sobre todo cuando hay ciertas dudas sobre el diagnóstico. Esta charla va sobre eso. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? ¿A qué nos estamos enfrentando? Perdón. Y antes de entrar en materia, les quería hacer un breve comentario sobre los tulipanes, porque los tulipanes los tienen ahí en sus pegatines, los van a tener como recuerdo, entre otras cosas. ¿Por qué el tulipán, no? Y los tulipanes, esta flor tan bella, hacen referencia a un horticultor, a un paciente de ahí, de Holanda, que cuando se le hizo el diagnóstico de la enfermedad, él pues bautizó a sus tulipanes que él cultivaba como Dr. James Parkinson, así fue. Y este símbolo, este signo, para identificarlo y asociarlo con la enfermedad, se fue utilizando de manera mundial desde el 2005 en una convención de pacientes que se hizo en Luxemburgo, y también se le ha relacionado con un simbolismo de la enfermedad. Entre ellos, como ustedes pueden ver, los tulipanes tienen esta división, dos mitades, que esto se ha asociado con la presencia de los dos hemisferios cerebrales que tenemos, y también que tenemos que cuidarlos muy bien, porque los tulipanes, si se descuidan, pierden su forma erguida, algo que puede llegar a ocurrir en la enfermedad, y los tres pétalos se relacionan con educación, investigación y defensa de los derechos de los enfermos, que ese es el motivo por el cual estamos acá, además de representar un símbolo de esperanza. ¿Quién es James Parkinson? ¿Quién fue James Parkinson? No se tiene una fotografía de él, es importante, no hay una fotografía, estamos hablando de un lugar remoto para nosotros. Imagínense este escenario, Londres, 1817, un lugar frío, lluvioso, ¿verdad? Con gente que no habla nuestro idioma, y que este médico, pero que a la vez era una persona que hacía muchísimas cosas, no solamente era médico, sino era también coleccionista de piezas fósiles, era paleontólogo, fíjense, esta figura está dando una plática en una cervecería. Era un individuo que se veía que era muy inquieto. Empezó a fijarse en las personas que caminaban por Londres, ¿sí? Y él fue dándose cuenta de que ciertas personas tenían un patrón. Estaban con dificultad para caminar, ¿sí? Se movían lento, a lo que él en ese entonces lo atribuyó a un término que se llama parálisis, y que también algunos temblaban, ¿sí? Por eso el ensayo que él desarrolla, parálisis agitante, ¿sí? Que el término luego cambió, porque no necesariamente tienen una parálisis, es un término equivocado, pero muy avanzado para su época. Y él solamente vio a 6 pacientes, ¿sí? E incluso muy honradamente él dijo, yo solo vi a uno, o sea, solo examiné a uno. Pero si se lee en esta monografía, está ahí en el internet gratuita, hace una descripción sumamente precisa y tiene conceptos válidos hasta el día de hoy, ¿sí? Después de 200 años. Entonces, este individuo, en esta representación se piensa que era James Parkinson. Por ahí van a ver unas representaciones en el internet que no son el James Parkinson del cual nosotros hablamos. Bien, entonces, para poder hablar del Parkinson tenemos que hablar de
irnos un pasito atrás y decir, ¿qué es el parkinsonismo? Ahí empieza un poquito de confusión, ¿sabes? Porque puede ser que algunos de ustedes en su primera consulta les hayan dicho, tienes un parkinsonismo, que es distinto a enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Son términos diferentes y son cosas diferentes. Bueno, nosotros los doctores, los médicos, cuando vemos a pacientes, intentamos integrar una serie de síntomas, que es lo que el paciente nos dice que siente. Siento que estoy lento, que tardo en vestirme, que camino, que no me puedo levantar rápido de la cama, y signos, es decir, manifestaciones que cuando los revisamos, les movemos los brazos, les damos golpes en las piernas, esos son signos que nosotros tomamos, ¿sí? Y integramos algo que se llaman síndromes, ¿sí? Entonces ahí tenemos esta palabrita síndrome parkinsoniano, que es indistinta o se puede utilizar intercambiable con parkinsonismo. Decimos que un paciente tiene parkinsonismo cuando está lento, ¿sí? El término médico es bradicinesia. Todos mis pacientes, y seguramente los que no son mis pacientes de acá, ven que los valoramos haciendo movimientos, ¿verdad? Haciendo esto, moviendo las piernas, es para detectar si hay lentitud o bradicinesia, más, o sea, a este síntoma cardinal, que es la lentitud, y ojo, no dije temblor, bien importante, que esto ahorita lo va a hablar más a fondo el doctor Ángel, no dije temblor, porque todos relacionan al Parkinson con temblor, y es bien en general, o sea, que una persona tiemble vaya a descartarse Parkinson sí es importante, pero hay hasta un 15 o 20% de los pacientes con enfermedad de Parkinson que nunca tiemblan y tienen Parkinson, porque hay diferentes variedades o formas de la enfermedad. Entonces, la condición que necesitan tener los pacientes para el diagnóstico absoluta es que haya lentitud, ¿sí? Entonces, a veces el paciente no lo detecta, no se dan cuenta, los familiares ven que está raro, que lo ven un poquito desanimado, con el rostro triste, piensan que está deprimido, van con el psiquiatra, le dan medicamentos y sigue, y de repente empiezan a ver un poquito de temblor, ¿no? Es cuando van a consultar, ¿no? Entonces, tiene que haber lentitud y alguna de las siguientes: temblor, particularmente un tipo de temblor que le llamamos temblor de reposo; rigidez, que es un signo que nosotros detectamos cuando hacemos maniobras, que les tocamos, les movemos los brazos, las piernas; y alteraciones de la postura o de la marcha, ¿sí? Son las características comunes que, no quiero interrumpir la plática de Ángel, pero posturas anormales de flexión, que no muevan un brazo, que tengan dificultad para caminar, etc. Entonces, eso, como que no, okay, es el síndrome parkinsoniano, ¿sí? Ahora bien, dentro de ese síndrome parkinsoniano, la causa más común, en el 80% de las veces, es la enfermedad de Parkinson. Y ahorita vamos a definir qué es la enfermedad de Parkinson. Y aquí abajo les pongo muchas de los pacientes que tienen el síndrome parkinsoniano no tienen enfermedad de Parkinson, tienen otra cosa, ¿sí? Por eso es importante estudiarlo. Por lo tanto, no son enfermedad de Parkinson, pero sí tienen síndrome parkinsoniano, parkinsonismos provocados, muy común, sumamente común, medicamentos para tratar problemas psiquiátricos, pueden generar parkinsonismo. Medicamentos para tratar vértigos, sinaricina, medicamentos para tratar problemas gastrointestinales, metoclopramida, tal vez les suenen estos medicamentos. Son medicamentos que pueden generar parkinsonismo, no es Parkinson. Hidrocefalia, acumulación de líquido en el cerebro, infartos cerebrales, hay gente que tiene diabetes, hipertensión y muchos problemas circulatorios y de repente empieza a presentar síntomas que dice, parece Parkinson, pero no es Parkinson, son temas de la circulación cerebral. Tumores y muchas otras cosas, ¿sí? De hecho, se conocen como parkinsonismos secundarios o síndrome parkinsoniano secundario, ¿sí? Entonces, hay un listado enorme. Y también hay otras enfermedades que yo les llamo primas hermanas de la enfermedad de Parkinson y que pueden causar mucha confusión, que se llaman parkinsonismos atípicos.
De esto no vamos a hablar mucho, son enfermedades que se parecen mucho al Parkinson clásico, pero que en general son más malas, progresan más rápido, tienen más complicaciones prematuras, etcétera. Son padecimientos que los especialistas en trastornos del movimiento sabemos identificar y es importante que se excluyan. Actualmente los excluimos en el curso los primeros meses. Entonces, ¿qué es la enfermedad de Parkinson? ¿Sí? La enfermedad de Parkinson idiopática, también se le llama idiopática, significa no se sabe la causa. Ese es el idiopático significa no se sabe la causa. Esa es la definición, lo que significa idiopático. No se sabe a ciencia cierta, hay muchas, digamos, teorías, pero no se sabe a ciencia cierta. Es una enfermedad en la que tiene que haber pérdida de unas neuronas que se llaman neuronas dopaminérgicas, que están en una zona específica del cerebro que se llama sustancia negra, en el tallo del cerebro, una región que se llama el mesencéfalo. Estas personas que lo tienen empiezan a perder esas neuronas, y estas neuronas están relacionadas con el movimiento principalmente, pero también con muchas otras cosas, emociones, por ejemplo, cognición, conducta. Vamos a tener una plática del doctor Alex Herrera, que nos va a hablar de los síntomas emocionales que puede tener y los signos conductuales que puede tener la enfermedad, que es bien importante identificarlos. Otra cosa muy importante, idiopática, y el otro término es esporádico. ¿Qué significa esporádico? Esporádico significa que la gran mayoría de las veces, 90-95% de las veces, lo va a padecer solo una persona de la familia sin tener antecedentes genéticos o heredados, ¿sí? Las formas genéticas de la enfermedad son muy raras, solamente 5 o 10% de los casos pueden presentar ciertas mutaciones, ciertos genes alterados, y haber familias enteras o familias o a través de generaciones de familias o hermanos o primos, ¿verdad?, que se van presentando casos repetidos de Parkinson. Esas son las formas genéticas que son raras, o sea, la gran mayoría de las veces la enfermedad de Parkinson es esporádica, ¿verdad? Importante. ¿Y por qué ocurre la enfermedad? Bueno, ¿por qué me pasó a mí? O sea, esa sería la pregunta que todos dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Esta es una respuesta que desafortunadamente no la tengo en este momento, no la tenemos los médicos. Tenemos mucha orientación, mucha idea, pero no sabemos específicamente cuándo comienza, por ejemplo, y este punto del inicio es crítico para poder tener intervenciones. Pero lo que es muy importante, aquí, no sé si se alcanza a ver muy bien, no sé si se puede apagar la luz de aquí al frente. Creo que ok, un poquito más de contraste, gracias. Aquí, en esta lámina, les represento, perdón. En esta lámina lo que les represento es una parte de que les hablaba del cerebro, el mesencéfalo. Esta es una persona, ¿sí?, que falleció y que no tuvo la enfermedad de Parkinson. Si ustedes se fijan con detalle, aquí van a ver una línea negra o una mancha negra. Esta mancha negra son las neuronas que tienen dopamina y que este paciente que no tuvo Parkinson se conservan perfectamente bien, ¿verdad? Pero aquí, contrastando, van a observar, este es el paciente que tiene enfermedad de Parkinson, un mesencéfalo, una sustancia negra prácticamente que ha perdido las neuronas dopaminérgicas. Y estas neuronas dopaminérgicas hacen una comunicación con otra zona que se llama cuerpo estriado en el cerebro y que se conoce como vía nigroestriada, o sea, negra estriada, ¿no? Entonces, se pierde esta conexión, se va perdiendo esta conexión. Y el cerebro que trabaja en forma de circuitos de comunicación va fallando, van a empezar a fallar esta comunicación de los circuitos de los ganglios basales. Cuando se estudia qué está ocurriendo en esa sustancia negra, se ha encontrado un hallazgo patológico que ha sido el prototipo hasta ahorita, que se llaman cuerpos de Lewy, así se escribe, y que se piensa que la agregación de una proteína que se llama alfa-sinucleína es la que hace que las neuronas vayan muriendo.
pero como les decía hace un rato, se ha estado cuestionando esta teoría recientemente. Entonces, esto ocurre en los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson y también se ha relacionado con fallos en la eliminación de proteínas, fallos en la oxidación, hay una parte de las neuronas que sirve con la respiración de las células que se llaman mitocondrias, fallos en las mitocondrias, inflamación. Y regresando al punto anterior, ¿qué me lo produjo? ¿Sí? La realidad es que hay ciertos factores de riesgo, ¿sí? Las personas que están en riesgo, las primeras son las personas que han vivido lo suficiente. Es decir, la edad avanzada es un factor de riesgo para presentar la enfermedad. Eso es lo primero. Mientras más grandes, más riesgo de que aparezca la enfermedad. Y no solo esta, cualquiera de las enfermedades neurodegenerativas. Segundo, factores genéticos, ya los mencionamos, ¿sí? Por ejemplo, ser familiar de una persona que tiene la enfermedad de Parkinson esporádica incrementa el riesgo de padecerla. No tanto como una forma genética, pero sí incrementa el riesgo. Tercero, factores ambientales. Factores ambientales, ¿no? Perdón, un breve comentario. Las formas genéticas con los genes, se ha visto que mientras más jóvenes sean las personas, recuerden que el Parkinson afecta a todo tipo de gente, desde la Antártida hasta el Ártico y de Japón a California, en todo el mundo. Hombres, mujeres, por igual, en todas las culturas. En los pacientes que tienen antecedentes de enfermedad muy temprana, hay gente que puede empezar a los 20, 30, 40 años, ellos tienen más riesgo de tener algún tipo de mutación genética, ¿sí? Y el ambiente, que les decía, factores ambientales, ¿qué es lo que se ha relacionado? Tóxicos ambientales, ¿sí? Hay estudios muy claros que ciertas drogas, hay gente que se drogaba con variaciones de la cocaína y de la heroína y que degeneraba Parkinson, muy similar al de las personas con la enfermedad esporádica, y también tóxicos ambientales relacionados con el campo, plaguicidas, herbicidas, etc. Y el traumatismo craneal, las personas que han tenido traumatismos craneales fuertes o traumatismos craneales repetitivos también son factores ambientales. Se ha relacionado también con contaminación ambiental, eso no se sabe muy bien, pero hay ciertos sitios en los que hay ciertos niveles de metales que vamos respirando y que puede incrementar el riesgo de que se manifieste la enfermedad. La enfermedad evoluciona en diferentes etapas, ¿sí? Hay gente, esperemos que no sea nadie de acá, que no seamos nadie, pero que puede estar ya cursando con ciertos momentos de pérdida de neuronas, que esté teniendo pérdida de neuronas, en el que no hay síntomas, no se siente nada, ¿sí? Y eso se llama fase preclínica. Muchos pacientes luego empiezan a experimentar una serie de síntomas que son poco específicos, ¿sí? Que pueden relacionarse con múltiples cosas, pero que se ha visto que incrementan el riesgo de que se manifieste la enfermedad de manera abierta. Por ejemplo, estreñimiento crónico, gente que tiene mucho estreñimiento, gente que tiene mucha depresión, gente que tiene mucha ansiedad incontrolada, injustificada, gente que está perdiendo el olfato, gente que está teniendo problemas con el sueño de manera crónica y particularmente gente que tiene una forma de sueño en la que empiezan a actuar sus sueños, ¿sí? O a tener gritos, pegar, moverse. Esto son manifestaciones que aparecen muchas veces antes de las manifestaciones clásicas por las cuales la identificamos, el temblor, la lentitud. Eso se llama fase prodrómica. Y la fase manifiesta es cuando el paciente ya desarrolla, y lo identificamos claramente por el temblor, por la lentitud, por las alteraciones de la postura y de la marcha. En general esas son esas fases. Yo siempre les digo, y esto lo hago hago hincapié por el tema del uso de la levodopa. El tanque de dopamina se va gastando a lo largo de los años y cuando diagnosticamos un paciente, por ejemplo en el 2015, no es lo mismo que en el 2025 porque su tanque de dopamina se ha ido desgastando a lo largo de tantos años.
y eso implica que cambia el tratamiento, que cambia la enfermedad y que no es una pastilla, ¿verdad?, lo que les está provocando las complicaciones, sino que les está provocando las complicaciones la pérdida de la dopamina, en conjunto, claro, con una forma de administrar medicamentos que no es la más óptima, no es lo adecuado, no es lo natural, ¿verdad? Nosotros intentamos restablecer la dopamina dando levodopa en diferentes horarios, y esta es una molécula fantástica, pero no perfecta, y esto genera las manifestaciones que sienten. Si tuviéramos la molécula perfecta, el paciente restauraría sus niveles de dopamina todo el día, que eso es lo que queremos, de una super levodopa, ¿no? Creo que sería mi sueño, ¿no? Una super levodopa que se la demos, tómatela una vez al día y todo el día tengas el efecto, pero esto no se puede hasta ahorita, no se ha podido. Entonces la enfermedad cursa con síntomas motores y no motores, esto lo voy a pasar rápido porque va a haber una plática de esto, y tenemos tratamientos, una miríada de tratamientos. Es la enfermedad neurodegenerativa que más tratamientos tiene, ¿sí? Si se diagnostica una enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, hay 4 o 5 medicamentos. Si se diagnostica una ataxia, no hay ningún tratamiento. Si se diagnostica enfermedad de Huntington, no hay ningún tratamiento. Aquí hay muchos medicamentos y eso se puede ver de manera positiva. Y no solo medicamentos, sino terapias avanzadas, infusiones, bombas, cirugías. Entonces, claro, depende de la etapa del paciente, depende de las necesidades de cada paciente, pero tenemos todo un arsenal que va aunado a esto, la rehabilitación y el ejercicio. Recuerden, rehabilitación y ejercicio desde el día 1 es importantísimo. Cambiar a veces los hábitos que son complejos, ¿no? De cambiar, pero sí significa algo. Y necesitamos una red multidisciplinaria, los que les he venido diciendo muchas veces, yo no puedo solo, necesito apoyarme de muchos terapeutas, de muchos psicólogos, psiquiatras, especialistas en el área, terapeutas de lenguaje, dependiendo de cada paciente. Quiero terminar nada más hablando sobre algunos mitos brevemente sobre la enfermedad de Parkinson. La primera de ellas es eso, la enfermedad de Parkinson solo afecta a personas de edad avanzada, es un mito, puede haber personas muy jóvenes que la tienen. La segunda es solo un trastorno del movimiento. Va a haber una plática por la doctora Otero en la que va a hablar de todos los síntomas que no tienen que ver con movimiento y que pueden estar en la enfermedad. Otro mito es que, lo que decía, no puede ser Parkinson. A mí me han dicho, ¿cómo sabe que tengo Parkinson si no tiemblo? Digo, pues porque tiene rigidez, lentitud y otros síntomas, ¿no? La levodopa es tóxica, acelera el Parkinson, eso es otro mito. ¿Sí? La levodopa es el medicamento que más ha servido para tratar la enfermedad y también se debe de dar cuando el paciente lo requiera, no cuando el paciente ya no pueda moverse bien. Eso es importante. El momento en el que se introduce la levodopa es bien importante, porque luego muchos pacientes dicen, no, es que le van a decir sus médicos, espera hasta que ya lo necesite, que ya esté casi con mucho mover para levantarse, empezamos levodopa, porque si no le va a dejar de hacer efecto. Eso es un mito, eso no debe ser así. No pueden diagnosticarme el Parkinson sin tener un estudio, ¿sí? Hasta ahorita de hoy continúa haciéndose el diagnóstico en base a criterios clínicos, a lo que nosotros vemos, observamos de los pacientes, y algunas veces solicitamos estudios para detectar precisamente que el paciente tiene esta pérdida de dopamina en el cerebro, que son unos estudios especiales, se llaman PET o SPECT. Otro que me dicen, y muy de acuerdo con lo que me dijo una vez uno de mis maestros, ¿no? Los 2 milagros en el tratamiento del Parkinson son la levodopa y la estimulación cerebral profunda a los pacientes que son adecuados candidatos. Y no es un experimento, la estimulación cerebral profunda tiene más de 30 años en esto, se va a platicar más adelante. Los medicamentos para tratar síntomas no motores me van a causar daño. Bueno, hasta una aspirina causa daño, sí, puede ser que tengan efectos secundarios. Nosotros tenemos que estar monitoreando los efectos secundarios, pedimos laboratorios, pedimos comunicación constante con los pacientes, pero la realidad es que si no se tratan, muchas veces impacta demasiado en la calidad de vida del paciente. Entonces, puede ser que algunas veces se cause problemas los medicamentos, es una realidad, no hay que tener cerrazón con relación a eso. Las células madre y el cannabis pueden curar la enfermedad. No es cierto, ¿sí? No es cierto.
Esto son modas, ¿sí? Ahorita salió un estudio importante en una universidad de Kioto, en Japón, en el cual hablaban de células madre, y se puede comentar más adelante, hay ciertos detalles. El enfermo con Parkinson debe aislarse y quedarse en casa, eso es un mito. Yo les digo que mientras más socialicen, más salgan, más convivan, más traten de llevar su vida cotidiana lo mejor posible, la van a pasar mejor, tanto ustedes como sus familiares, ¿sí? Y la investigación para el Parkinson está estancada. Hace un momentito le decía que 1500 estudios en todo el mundo para la enfermedad de Parkinson. En un año es muchísimo. Muy bien, y el futuro, todo esto, no ha pasado nada en el Parkinson, todas estas terapias, medicamentos, infusiones, bombas, aparecieron del 2018 a la fecha, o sea, hace 10 años, menos de 10 años, que si bien no cura la enfermedad, ayuda mucho a mejorar los síntomas. Y ahorita se está posicionando otro tipo de terapias avanzadas como es la IFU, tal vez algunos han escuchado, que es un ultrasonido focalizado de alta intensidad guiado por una resonancia magnética en algunos lugares del mundo y que pronto va a haber en México. Y se están revolucionando también las técnicas de cirugía de estimulación cerebral profunda para poder mejorar la calidad de los pacientes. Ya con esto termino. Unos comentarios finales que me han dado mis pacientes y otros que saqué de la red, ¿no? Necesitamos más conciencia para romper los mitos y estereotipos sobre la condición. Nadie está exento, por eso nosotros, ya les decía, tenemos un riesgo alto de padecer alguna de estas enfermedades. Nos interesa a todos conocerlas. Yo no sé si en un momento dado me va a llevar a dar esto, pero necesitamos estudiarlas, necesitamos hacer algo, ¿sí? Hace 200 años, o menos, 150 años, un microbio nos mataba, ¿sí? Ahorita nos estamos matando por dar demasiados antibióticos a las personas, ¿no? Es una causa de la resistencia a los antibióticos, pero se le dio vuelta a las enfermedades infecciosas. ¿Por qué no darle vuelta a una enfermedad neurodegenerativa? El Parkinson puede ser la llamada de atención para transformarse en una mejor persona. Definitivamente, hay personas que se les diagnostica y cambian su vida, hace una transformación. También hay personas que no hay, y sobre todo tiene mucho ahí que ver el entorno, el ambiente, familiar y personal. Sal y explora nuevas vías, hay tanto que ver y aprender. El Parkinson es duro, pero me ha tocado la increíble amabilidad de las personas que me han ayudado en este camino, dice otro paciente. Otro dice, la mayor tragedia no es la muerte, sino la vida sin sentido. Algunas personas empiezan a tener o darle un sentido verdadero a su vida cuando pierden la salud o cuando tienen un problema de salud. Bueno, yo soy aficionado al básquetbol y esto me gusta mucho de Michael Jordan, ¿no? Nunca digas nunca, porque los límites, como los miedos, a menudo son solo una ilusión. Bueno, muchas gracias. Como estamos un poquito a contratiempo, vamos a tener un espacio un poquito más adelante para hacer preguntas y respuestas. Entonces, si quieren, las pueden ir apuntando y vamos a subir aquí al podio luego los ponentes para que nos dirijan las preguntas, por favor. Entonces, para mí es un honor ahora presentar al siguiente ponente, el doctor Ángel Alcocer Salas. Él es médico egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, fue alumno mío cuando estaba regresando yo de mi especialización. Él hizo neurología en el Instituto Nacional de Neurología de la Ciudad de México y posteriormente una alta especialidad o subespecialización en trastornos del movimiento y Parkinson, ahí mismo en el Instituto Nacional de Neurología. El doctor Ángel es una gran persona, un orgulloso alumno mío, y nos va a hablar sobre qué son los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Ángel, bienvenido.
muchas gracias. Bueno, yo me presentó el doctor Leal, me llamo Ángel Alcocer, soy yucateco, porque luego me preguntan si soy yucateco o no, como que les interesa mucho, sí soy yo de acá. Pues el doctor Leal hablaba mucho de esto de los maestros que son todos ustedes, ¿no? Que nos ayudan y gracias a ustedes aprendemos y avanzamos. Da la casualidad que el doctor Leal sí fue mi maestro desde el segundo año de la carrera, igual nació mi interés por esto de la neurología y pues llegué hasta formarme como neurólogo y hacer la alta especialidad en trastornos de movimiento. Yo les voy a hablar, hay un error, son síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. ¿Ya? ¿Me escuchan mejor ahí? Síntomas motores de la enfermedad de Parkinson, como el doctor les comentó. Yo siempre digo, bueno, es una enfermedad sistémica, ¿verdad? O sea, no solamente afecta el movimiento, afecta otros órganos, el micrófono, ¿sí? Manifestaciones urinarias, gastrointestinales, y no únicamente el sistema de movimiento que tenemos nosotros, también otros sistemas cerebrales, ¿no? De ahí esto de la depresión, ansiedad que pueda aparecer en la enfermedad. Yo me voy a encargar ahorita de hablar de la parte del movimiento, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de los síntomas cardinales, que son básicamente lo que el doctor acaba de mencionar, síntomas acompañantes, y debido a que, como mencionó, hay pacientes aquí en diferentes etapas de la enfermedad, hay unos que van empezando, otros que ya llevan algunos más años con la enfermedad. Les voy a hablar sobre fluctuaciones motoras, ¿no? Algunos aspectos del tratamiento de estas manifestaciones, unas banderas rojas que voy a estar comentando durante la plática y unos mensajes finales. Entonces, primero me gustaría empezar mencionando lo siguiente, que los síntomas de la enfermedad de Parkinson son diferentes en cada persona. Algunos son difíciles de detectar incluso para los médicos, mientras que otros pueden ser fácilmente identificables, ¿no? Esto nos habla de una variabilidad muy grande. Aunque nosotros estudiamos, a los médicos nos encanta ver patrones en las cosas, nos encanta ver, poder catalogar las enfermedades, sabemos que hay una manera en la cual la enfermedad de Parkinson se comporta y evoluciona. Esto no significa que sea igual para todos. Cada uno puede presentar ciertas manifestaciones, otros nunca la presentan, lo cual es importante. No todo lo que voy a mencionar va a aparecer en todas las personas, y cuando sí aparecen no van a ser iguales que otros pacientes, es distinto en cada uno, incluso en la respuesta que tenemos al tratamiento, ¿sí? Entonces, como bien mencionó el doctor, ¿cuáles son los síntomas motores cardinales? La lentitud o bradicinesia, bueno, escuchar que nosotros decimos bradicinesia, cinesia, hipocinesia, bueno, todo eso es lentitud. La rigidez y el temblor, ¿no? Eso es lo del síndrome parkinsónico, que puede o no que sea Parkinson, pueden ser los primos hermanos, pueden ser otros grupos de enfermedades, y lo voy a estar mencionando, pero esta es la base de la enfermedad de Parkinson. Entonces, la primera y la más, digamos, pivotal es la lentitud, la bradicinesia, porque sin ella no hay parkinsonismo, por lo tanto sin ella no hay la enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Es la manifestación principal e indispensable que nosotros nos sirve para el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, esta lentitud se manifiesta de muchas maneras. Ustedes pueden notar que tardamos un poco más en iniciar el movimiento, al caminar que damos pasos más lentos, ¿verdad? Dificultad para abotonarse la camisa, para hacer tareas un poco más sutiles con las manos, incluso al escribir. Les voy a mostrar un ejemplo, utilizar utensilios. Y igual muchos, como digo, cuando lo ven o piensan en la lentitud, piensan en alguna de estas cosas, pero incluso hay unas un poco menos evidentes, como es incluso la expresión facial, ¿no? Hay pacientes que dejan de parpadear, no parpadean mucho, en algunos se abren tantito la boca, puede incluso haber salivación. Entonces, esta lentitud se manifiesta de múltiples maneras, incluso, aunque no es parte de la parte motora, en el pensamiento. Algunos tardan un poquito más en arrancar la forma de pensar, un poquito más en dar la respuesta, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que tener nosotros para empezar a hablar de una enfermedad de Parkinson. Luego viene la rigidez. ¿Qué es esto? Es una sensación de dureza o tensión en los músculos. Algunos lo describen como si estuviera el cuerpo pesado, como si estuviera duro, con dificultad incluso para movernos. Esto puede generar esa dificultad para movernos con soltura, ¿no? Algunos al caminar notan que quizá ya no bracean, ya no mueven tanto el brazo, ¿verdad? Y puede generar dolor, se puede generar dolor hombros, puede generar dolor en cuello, espalda baja.
Esto es importante recalcarlo porque en la enfermedad de Parkinson muchas veces nosotros creemos que nuestro familiar tiene la enfermedad y algunas veces es otra cosa, ¿sí? Lo confundimos y es otra cosa. Y al revés, también es verdad que sí, nuestro paciente tiene enfermedad de Parkinson y ha sido pues diagnosticado mucho por esta tanta variabilidad que a veces necesita un especialista en el área para poder llegar a un diagnóstico concreto. Y pensamos que es otra cosa, es común, por ejemplo, pensar en problemas del manguito rotador, algunos empiezan y no lo ven y que pues una cervicalgia, ¿no? Una lumbalgia, un problema radicular, que puede ocasionar o puede desarrollarse, pero el sustrato o el origen es posible que sea una enfermedad de Parkinson. Por eso siempre tiene que ser valorado con alguien con cierta experiencia en el área, ¿no? Y lo que comentaba el doctor, que es el temblor. Entonces, esto del temblor, aunque es lo más característico, es lo más típico, todo el mundo piensa en Parkinson y piensa en temblor, sabemos que pues, no va a ocurrir en todas las personas, ¿no? Depende de dónde lo leamos, algunos dicen 30%, 50% de los pacientes nunca van a desarrollar ese temblor, ¿no? Y otra cosa es que hay otras enfermedades, además de los primos de la enfermedad de Parkinson, que nos van a generar temblor. Temblor esencial, por ejemplo, es uno de ellos, una enfermedad muy común que puede generarnos ciertos tipos de temblor. Otras cosas incluso un poco más sencillas, el mero estrés, después del ejercicio, la cafeína, bebidas estimulantes, pueden darnos un poquito de temblor. Entonces, de nuevo hay que saber discernirlo. Pero ¿cómo es el temblor en la enfermedad de Parkinson? Este sí, porque estén familiarizados. En general, pues, ¿qué es el temblor? Es un movimiento rítmico, generalmente sobre un eje, ¿no? A mí me gusta mucho actuar, ¿no? Para que lo vean. Y suele manifestarse en el reposo. Es decir, cuando el brazo está sentado, cuando estamos descansando nosotros, empieza ahí el movimiento, ¿sí? Ese es el típico de la enfermedad de Parkinson. Puede haber otros temblores también, ¿sí? A veces algunos también tienen cuando están en la postura, algunos también lo tienen cuando van a tomar un objeto, lo están moviendo de un lado a otro, puede existir, pero el que es el característico es este temblor que nosotros tenemos al reposar la mano, ¿sí? Y no solo eso, puede aparecer en las piernas, puede aparecer en mandíbula, puede aparecer en labio, en otros lados, ¿sí? Entonces, nada más recalcar esto, que puede o que no lo tengamos. Esto no define la enfermedad de Parkinson, es un conjunto de todos los síntomas y signos que nosotros vamos viendo. Y la inestabilidad postural, ¿sí? Y congelamiento de la marcha, esto pues ya en etapas más avanzadas de la enfermedad va apareciendo. Sí, algunos vemos que pacientes que se encorvan, quedan un poquito más encorvados. En general hay flexión, se flexionan a nivel del codo, de las rodillas, vamos quedando un poquito más encorvados. El detalle aquí es que esto, pues, uno, igualmente puede generar dolor, otras inestabilidad postural y riesgo, pues, de que nos caigamos, ¿no? Entonces, ahí la importancia de detectar estas cosas con ayuda de múltiples medios, como son incluso los rehabilitadores, ¿sí? Para que no tengamos tanto riesgo de nosotros de caernos. Y no solo eso, sino que también más adelante pueden acompañarse alteraciones de la marcha. Ya dijimos que podemos caminar lento. Algunos pacientes incluso empiezan a caminar y dan pasos muy, muy rápidos. Eso se llama festinación, ¿no? Damos pasos muy rápidos. Y hay unos cuantos que cuando caminan se les quedan pegados el pie en el suelo. Se llama congelamiento de la marcha. No sé si alguien lo ha experimentado. Que estamos caminando y nos quedamos atorados. Esta manifestación, que suele darte un poquito en etapas más adelante, en algunos igual puede ser más temprano, pero lo usual es un poco más adelante, suelen aparecer precisamente cuando estamos atravesando, por ejemplo, puertas, lugares estrechos, es cuando más aparece el congelamiento. E incluso a los pacientes, a mí me ha pasado en el consultorio, que dicen, doctor, es que yo vengo acá y cuando estoy en la consulta camino muy bien, pero cuando salgo de aquí me empiezo a congelar y me empiezo a atorar, ¿no? Entonces, este proceso que nosotros cuando caminamos es automático, casi nunca pensamos derecha, izquierda, ¿verdad? Entonces, cuando lo hacemos de forma automática es cuando entra la manifestación de la enfermedad y entran los congelamientos. Es por eso que recomendamos a los pacientes siempre pensar, ¿no? Piensen, si se atoran, imagínense que están marchando, imagínense que tienen que brincar una línea y así se desatoran, ¿no? Entonces, esto se llama congelamiento de la marcha y en conjunto con la inestabilidad, riesgo de que sucedan caídas. Entonces, hay que tenerlo muy presente. Y no solo eso, digo, son muchas las manifestaciones. Una que pues, va de la mano con esto de la lentitud, pues la hipofonía, ¿no? Algunos empiezan a hablar más despacito, más bajito, ya no se les entiende, le van pidiendo que repita las cosas. Ahí es donde entra, por ejemplo, la terapia del lenguaje, nos puede ayudar muy bien a mejorar esas manifestaciones.
en la escritura. Este es un ejemplo que me gusta, vemos en la parte, a ver si se ve la rayita, ¿sí? En la parte de aquí, que es un paciente que está sin medicamento, ¿no? Y aquí es un paciente con estimulación cerebral, y aquí con la estimulación cerebral, ¿no? Y vemos cómo la escritura sin la estimulación es más pequeñita, se va pegando, se va haciendo hacia arriba, eso se llama micrografía. Mientras que cuando encendemos el estimulador, ya la letra cambia, ¿verdad? Ya se extiende un poquito más, se entiende mejor, deja irse para arriba. Entonces, esta de la micrografía es una de las manifestaciones que puede presentarse en cualquier momento de la enfermedad. De nuevo, a veces no, pero que también podemos hacer cosas para que mejore. Y, muy importante, dificultad para pasar alimentos. A veces incluso ni siquiera se menciona de forma espontánea por los pacientes, tenemos nosotros que preguntarlo, ¿no? Que empiezan a notar que quizá hay un poquito, así como hay lentitud en el cuerpo, también en estos músculos que se encargan de la deglución. Entonces puede haber riesgo pues de atragantamiento, ¿no? Que cuando comen están tosiendo. Entonces esto es importante, detectarlo para enviar al especialista adecuado, ver la utilidad esofágica de la alimentación para dar el tratamiento correspondiente y evitar riesgo de ¿qué? Pues de que nos atragantemos, ¿verdad? De que hayan aspiraciones y eso genera neumonías. Entonces siempre hay que estar pendiente de esto. Entonces, de forma general, pues como ya mencionó el doctor Leal, ahí si nos fuimos para atrás, las herramientas que tenemos nosotros para tratar la enfermedad son amplias, ¿verdad? La levodopa, algunos estarán familiarizados con pramipexol, rotigotina, rasagilina, múltiples medicamentos. Creo que es momento igual de mencionar que la selección de estos medicamentos pues depende de cada quien, depende de las manifestaciones, de los antecedentes, de qué otras enfermedades está padeciendo nuestro paciente, ¿sí? Y recordar este detalle, que varían de un paciente a otro y la respuesta al tratamiento también es diferente, ¿sí? Porque me toca, doctores, que bueno, mejora el movimiento, mejora la rigidez, pero el temblor no. Bueno, quizás que su temblor haya que tratarlo de una manera distinta, ¿verdad? O a mi compañera que tiene también enfermedad de Parkinson en el tratamiento, ella ha respondido un poquito mejor y yo aún no. Bueno, quizá haya que ajustar el tratamiento, ¿no? Entonces es variable en cada persona. Y en etapas un poquito más avanzadas de la enfermedad, me aparece acá, a ver si nos vamos para adelante, ándale, aquí. En etapas un poquito más avanzadas de la enfermedad podemos empezar a encontrarnos con estas fluctuaciones motoras. Me imagino que alguien ya estará familiarizado, el famoso on y off, ¿no? On, estamos activados, está el efecto del medicamento, sentimos que podemos salir corriendo, y en el off pues nos vamos para abajo. Entonces, esto tiene relación con la reserva que mencionaba el doctor Leal, ¿no? Al inicio, en los primeros años, tenemos una gran reserva, por lo tanto damos nosotros tratamiento y es fácil llegar a una adecuada función. Con pocas veces no sentimos el efecto del medicamento, la famosa fase luna de miel que hace muchos años, ¿no? se llamaba. Y conforme avanza la enfermedad, vemos que estas reservas se van agotando. Entonces, como tal, a veces se nos acaba el efecto del medicamento antes de la siguiente dosis. Quizá tarda un poquito más en empezar el efecto, ¿no? Conforme pasa el tiempo. ¿Y esto qué genera? Que haya momentos en que estemos prendidos, en on, y momentos en que estemos apagados, ¿no? En off. Y aprovechando también, hay ocasiones que estas variabilidades generan manifestaciones motoras también. ¿Como cuáles? ¿No? La famosa distonía. Sí, hay veces que los pacientes, cuando más cae la levodopa, generalmente en la noche o en las madrugadas, empiezan a sentir calambres en los pies, que los dedos se ponen como garritas, que se van hacia adentro, los pies puede generar dolor, ¿no? Esto se debe a esto mismo, ¿no? A estas variaciones y fluctuaciones que hay en la dosis de levodopa y en la levodopa, ¿no? Y puede ser muy molesto, ¿no? Afectar la calidad de vida. Y también es verdad que hay veces que al revés, que tomamos la medicina y pum, nos vamos para arriba y da las discinesias. Nos empezamos a mover de más, ¿no? Como si bailáramos el cuello, la cabeza, el brazo, las piernas, ¿sí? Entonces esto se debe a estas reservas que se van disminuyendo y cada vez un poco más difícil, debido a que de nuevo la levodopa no es, digamos, un medicamento perfecto. Nos pasamos un poquito ya en estas manifestaciones. Afortunadamente, cuando esto ocurre, es cuando más incluso necesitamos la participación de ustedes y de los familiares, porque nosotros no podemos estar todo el tiempo ahí presentes, ¿verdad? Entonces, llevar, por ejemplo, agendas, ¿no? Que ustedes digan, bueno, en este momento
estoy en on, en este momento estoy en off, he tenido distonía en tales momentos del día o las discinesias. ¿A qué nos ayuda? A corregir, por ejemplo, a veces nada más con modificar las horas de las tomas o la frecuencia de las mismas, podemos solucionar muchos de estos problemas, no todos, pero muchos. Entonces, con algo como llevar una adecuada agenda, ¿no?, del horario de esas manifestaciones, podemos corregir cosas de manera significativa. También es verdad que a veces que no es suficiente, entonces tenemos que recurrir a terapias avanzadas, como es la estimulación cerebral profunda, las bombas de infusión de medicamentos. ¿Esto con qué objeto? Bueno, pues de intentar que de una manera distinta, ¿no?, por medio de directo pasar, a poner el medicamento a través de la piel o con la estimulación eléctrica, lograr que haya un poquito más este on que nosotros queremos a lo largo de todo el día. Muy bien. Y como mensajes finales que creo que son muy relevantes, ¿no? Primero, que la enfermedad se manifiesta de manera distinta en cada individuo, que el tratamiento debe ajustarse de forma personalizada a cada caso, que tanto los síntomas como la respuesta terapéutica varían entre personas, no esperemos lo mismo. Con frecuencia el manejo requiere la participación de varios médicos y profesionistas de la salud, y algo que a mí me gusta mucho decir a los pacientes es que, aunque es verdad que la enfermedad aún no tiene una cura, esperemos que algún día con investigación, siempre existen intervenciones que pueden contribuir a mejorar el bienestar. O sea, siempre hay algo que se puede hacer con los pacientes. ¿Sí? Muy bien. Pues ya sería todo. Les dejo mi nombre, mis datos. ¿Me dice tiempo una pregunta, doctor? Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ángel Alcocer. Tenemos un presente para ti por parte de SOM. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí tiene, doctor. Y nuevamente es un gusto volver a presentar a mi querida amiga y colega, la doctora Elisa Otero. Ella nos va a hablar sobre los síntomas no motores de la enfermedad, en complemento a lo que el doctor Ángel está haciendo. Gracias, Roberto. Y yo sí me voy a subir, porque estoy chiquita. No me van a ver. Pero, digamos que vamos a hablar de uno de los síntomas que ustedes conocen muy bien y que es toda una intriga, o ha sido una intriga a lo largo del desarrollo de la conceptualización de la enfermedad de Parkinson. Porque en algún momento digamos que minimizaban, porque lo que era evidente, es decir, el fenómeno, lo que se ve, el síntoma, era lo que aparentemente le dábamos más importancia, pero tanto pacientes como médicos. Es decir, bueno, hay temblor, si hay temblor hay que arreglar el temblor, muy bien. Entonces las personas empezaban a padecer en el día a día otra clase de síntomas que no eran visibles o evidentes, es decir, la lentitud, la rigidez, el temblor, y que lo pasaban silenciosamente, porque pues a lo mejor tenía que ver con la edad, o a lo mejor tenía que ver con otras condiciones de otras condiciones médicas, ¿no? Tal vez la diabetes, la hipertensión, y entonces resulta que releyendo históricamente todo lo que ya James Parkinson había dicho sobre lo que se veía, es decir, el fenómeno parkinsoniano de lentitud, rigidez y temblor, pues resulta que muchas personas se quejaban también de otras cosas como dolor, se quejaban de otras cosas como cansancio, como depresión. Ah, caray. Entonces estas cosas que aparentaban no verse como un fenómeno evidente, pero que las personas viven de manera, en una percepción subjetiva clara y por lo tanto real, pues a veces podían ser peor llevadas que las propias manifestaciones motoras. Entonces, a lo largo de la historia, le hemos dado más importancia cada vez. ¿A través de qué? Cuestionarios de autorrelleno, y a través de preguntarlas y a través de darlas a conocer como parte de las manifestaciones de la enfermedad también, y no como fenómenos ajenos a lo que toda la enfermedad de Parkinson significa. Así que es entonces que en las investigaciones a nivel mundial y a través de hacer el estudio de los interrogatorios y de las evaluaciones de qué significaba la enfermedad de Parkinson en cuanto a lo motor, también en conjunto a eso
se hacían las preguntas de, oye, y por cierto, ¿también tienes esto? ¿Qué otra cosa sientes? Entonces, en estas evaluaciones a nivel mundial, pues, llegamos a comprender que la enfermedad de Parkinson también es lo que no se ve. Por eso, el objetivo específico de esta charla, después de esta introducción, es, tiene nombre esos síntomas, y son todos los síntomas no motores, englobados son todos los no motores, y que cobran relevancia y que cobran importancia. Así que, con entender que la enfermedad de Parkinson tiene motores y no motores, ya con eso sabemos que se trata de una enfermedad un poco compleja, que de repente no es tan fácil de definir, así como no les es fácil de vivir. No es tan fácil de definirla per se. ¿Por qué? Porque tiene una gran tipo de manifestaciones. Así que sí es cierto que una de las caras de la enfermedad es lo motor, pero la otra son los no motores. Así que, hablando de estos no motores que hemos descrito a lo largo del tiempo, ya hemos hablado en la plática, el resto de los doctores, que existe, por lo tanto, la alteración en la coordinación, la alteración en la simetría. Siempre es más lento y rígido un lado que el otro, siempre tiembla más un lado que el otro. Por más que se quiera dejar de temblar, pues es un ratito, pero al ratito otra vez regresa. Entonces es una afección también voluntaria. Y en la fluidez, hay una afección en la fluidez y en la continuidad del movimiento. Y ya quedamos. Lentitud, rigidez y temblor es a lo que llamamos parkinsonismo, síntoma. No tiene que ver con ninguna enfermedad. En este caso, en la charla, sí, con la enfermedad de Parkinson. Pero así como ella va evolucionando y esos síntomas motores se están presentando, resulta que no habíamos visto que años antes que ya estaban esos cuerpos de Lewy, esas pequeñas proteínas dentro de la neurona, intoxicando a las neuronas y entonces llevándolas a la apoptosis neuronal, a la muerte neuronal, y haciendo que ya no se genere dopamina. Pero antes de que esas, que son las que morían para no generar movimiento, había otras neuronas que ya estaban también muriendo en otras áreas. Por eso, muy tempranamente y años antes, es que llegan a aparecer síntomas no motores, como el trastorno de sueño durante la fase REM, es decir, durante el soñar. Entonces no hay una desconexión del cuerpo y del cerebro, y las personas corren el sueño, pegan el sueño, viven el sueño, gritan el sueño, y depende de la serie que evaluemos. Hay pacientes que pueden presentarlo hasta 20 años antes, 5 años antes, 10 años antes, y ya era una manifestación hipertemprana antes de lo motor. Pero muchas veces pasa desapercibida y no se considera parte de la enfermedad. A veces ella viene junto con otras o aisladamente van presentándose una por una. Hoy sabemos que tanto el trastorno de sueño REM como la pérdida del olfato y la disminución del olfato son un componente de síntomas que sí son un parteaguas y son un preámbulo muy probable de una enfermedad neurodegenerativa, dentro de las cuales la más frecuente que puede llegar a presentarse es la enfermedad de Parkinson. Pero existen otras: depresión de difícil control, ir al psiquiatra 3, 4, 5 años antes, no tener una respuesta adecuada a los fármacos, no tener una respuesta adecuada a la psicoterapia, ansiedad, fatiga crónica, dolor crónico, sobre todo de hombro. Entonces, revisiones con ortopedia, cirugías con ortopedia, y en algún momento se unen 2 o más de ellas y son un preámbulo antes de que empiecen las manifestaciones físicas claras, que son las que generalmente llevan entonces al paciente a ir al neurólogo e identificarla como enfermedad de Parkinson a partir de lo motor. Pero siempre, algo que no se vea, pero que sea crónico, que no mejore, siempre requiere una vigilancia con el neurólogo estrecha, además de del tratamiento sintomático que pueda dar el especialista que lo está tratando. Así que cuando hablamos específicamente de sueño, hay una variedad enorme, porque no solamente el trastorno de sueño REM, que es el preámbulo, es parte de la enfermedad. Resulta que el insomnio también lo es. Cuidado, no siempre solo porque tengan un gran insomnio es un preámbulo. El insomnio puede acompañar a la enfermedad sin necesariamente estar como preámbulo antes, pero también lo puede estar.
el más característico años antes y que una vez que empieza el síntoma motor lo acompaña durante toda la evolución, es el trastorno de sueño REM y la somnolencia diurna. Durante el día estar cansados, si se quedan sentados es más fácil que se duerman. Esta hipersomnolencia suele ser también parte de la sintomatología no motora de la enfermedad. Así que hay cosas que no se ven, que pueden minimizarse y que tienen que ser habladas con los neurólogos. Y se dan cuenta cada vez más los médicos neurólogos y los especialistas en movimientos anormales, las preguntamos, oye, ¿cómo estás durmiendo? Oye, ¿habla dormido? Oiga, ¿ya se la descontó dormido? ¿O ya le pegó también? O ustedes mismos nos hacen la referencia, nosotros, es que mueve los pies, es que patea. Esas son condiciones no motoras y que depende de la gravedad también tiene un manejo. No se suele quitar, no hay una manera de eliminarlo por completo, pero sí de manejarlo parcialmente para que no haya un disconfort, que en este caso es mucho más para la pareja que para el propio paciente, porque el paciente puede vivirlo y puede gritar, pero en el momento en que despierta muchas veces ya no lo recuerda, entonces no le es tan discapacitante en este caso al paciente. Y hay maneras de manejarlos y suelen ser graves. También hay algunas condiciones como las alteraciones en la cognición y en el lenguaje. Probablemente se han dado cuenta que de repente algo pasa en la concentración y entonces ya no saben dónde dejaron las llaves o entonces ya no saben en dónde quedaron algunas cosas. Suelen ser parte de la enfermedad, igual que una cierta lentificación en el proceso del pensamiento, así como una alteración en la memoria reciente y en las funciones ejecutivas. En general, no necesariamente esto representa un deterioro cognitivo demencial, todos tranquilos. Es verdad, existen estadísticas de que hay un porcentaje de pacientes con enfermedad de Parkinson que pueden tener un riesgo de demencia mayor que otras personas, pero eso no significa que todos los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson necesariamente se van a demenciar. Pero es importante empezar a definir si estas características clínicas no motoras que el paciente, los familiares del paciente o el cuidador del paciente empieza a tener, sean, digamos, un foco para poder transmitirlo al neurólogo y expresarle que están empezando a suceder estas cosas para ver si es necesario empezar a hacer un estudio neuropsicológico o alguna otra evaluación, porque si nosotros hacemos también un manejo terapéutico farmacológico temprano, podemos hacer la diferencia a lo largo de la evolución, hasta también en estos síntomas, en los síntomas no motores. Así que olvidos, lentitud en el pensamiento, que es la bradifrenia, y algunas otras características que pueden influir en las actividades de la vida diaria, pueden ser parte de la enfermedad y deben de ser comunicadas al neurólogo para que él determine si se trata de algo que está en evolución y que tengamos que empezar a tomar en cuenta. Sobre todo para lo terapéutico. Hay otras alteraciones no motoras que son las cardiovasculares y que también pueden pasar un poco desapercibidas. No son tan frecuentes en etapas tempranas, pero a lo mejor en etapas intermedias y avanzadas algunos lo pueden experimentar. Esta tendencia a que eran hipertensos y luego ya son normotensos y luego ya hasta son hipotensos, ya se curó esta parte de la hipertensión. Resulta que es un problema o es una condición más bien hidráulica en donde hay una competencia entre cardiología y neurología de cómo tratarlo, porque de repente es muy frecuente que las personas con enfermedad de Parkinson tengan como síntoma no motor la tendencia a la hipotensión arterial. Y encima los medicamentos dopaminérgicos, que son parte del tratamiento farmacológico para lo motor, también puede dar un poquito de tendencia a la hipotensión. Así que si ese paciente tiene hipertensión y está siendo tratado, debe de ser comunicado a su cardiólogo para que el cardiólogo sepa cómo regular la medicación hidráulica para que esta tendencia del parkinsonismo a poder hipotensarse pues sea bastante bien regulada y haya muchísimo menos riesgo. Y la hidratación es una parte sumamente importante para que no se generen problemas graves de las bajas presiones arteriales. Los sistemas también autonómicos, los automáticos, son los sistemas que también suelen ser manifestaciones tempranas o acompañar a lo largo de la enfermedad. Además de la hidráulica cardiovascular, el sistema intestinal,
todo el sistema digestivo autónomo, automático, puede estar lentificado y entonces haber estreñimiento y haber también una serie de problemas digestivos que tenemos que trabajar en conjunto muchas veces con el gastroenterólogo. Problemas urinarios, retención de orina, es muy frecuente que empiece a haber infecciones de repetición. Y esto es porque hay una alteración en la coordinación automática de los esfínteres. Ya ven que ellos, no hay que estarles diciendo ve a hacer pipí, ellos automáticamente saben en qué momento hay que vaciar, en qué momento ya hay que correr. Así que hay una incoordinación entre ambos esfínteres y lo que sucede es que cuando van al baño ya evacúan absolutamente toda la vejiga. Siempre parece ser que ya no necesitan hacer más pipí y resulta que se queda como un 30 o 40% o un poco más de orina residual. Y eso es muy fácil que se infecte y es por eso que al ratito se llena rapidísimo y otra vez tienen que ir al baño y otra vez tienen que ir al baño. Y puede ser un poco confuso, sobre todo en los pacientes varones. En los pacientes varones, bueno, es la próstata y van al urólogo y es la próstata y los operan y no fue la próstata fue una parte, pero resulta que después queda todavía el problema neurológico. Así que cuando esto sucede en contexto de enfermedad de Parkinson, siempre hay que comunicar al urólogo que existe la base de diagnóstico de enfermedad de Parkinson para que el urólogo sepa qué porcentaje puede estar jugando la oclusión de la próstata y qué porcentaje puede ser lo neurológico, para poder tener también de una manera más objetiva la probabilidad del resultado quirúrgico o bien no quirúrgico. Así que esto es muy importante de tomar en cuenta. Y las alteraciones también en temperaturas, una tendencia a sudar, esto es como parte también de la enfermedad y puede regularse en algunas ocasiones y pueden ser muchos medicamentos de ayuda, y por eso sí es muy importante que todos estos síntomas que no tengan que ver con temblor, que no tengan que ver con rigidez y lentitud, sean externados una vez que los sientan y no sean minimizados. De la misma manera el dolor, de la misma manera la fatiga. Y cuando vemos los porcentajes, son porcentajes elevados de los pacientes que suelen tener manifestaciones no motoras. Por lo tanto, no hay que minimizarlos. Siempre los síntomas no motores suelen ser en muchas ocasiones síntomas centrales y no síntomas secundarios. Hay personas que padecen muchísimo más del dolor, que padecen muchísimo más de la fatiga, que padecen mucho más de condiciones gastrointestinales que el mismo temblor. En muchas ocasiones el temblor ya suele ser lo de menos. Claro, cuando empieza a haber la fluctuación motora y entonces empiezan a entrar en on y en off, ¿qué creen? Los síntomas no motores también fluctúan. Entonces de repente mejoran con dopa, de repente no. Y en etapas avanzadas pues no mejoran con dopamina tampoco. Y entonces se sobreponen todavía a este vaivén. Y sí tenemos manera de negociar con muchísimos de los medicamentos y con otras disciplinas para que podamos en conjunto colocar una serie de medicamentos que nos puedan ayudar a que se sientan mejor. Hay mucho tipo de tratamiento y si los mezclamos lo va a mejorar. Así que si sabemos perfectamente que la discapacidad a lo largo de la evolución va tendiendo a incrementarse, la medicación y el hecho de que nosotros hagamos los ajustes pertinentes cuando empieza a haber etapas de fluctuación tanto motora como no motora, va a favorecer que ustedes mejoren definitivamente, va a favorecer que se sientan bien y que la evolución sea distinta. Y para eso tenemos un arsenal grande para intentar que la efectividad de la respuesta dopaminérgica sea lo más estable durante el tiempo. Así que no estás exagerando, no, el cansancio está duro. Entonces hay que dormir dos siestas de media hora, una siesta a las 12, de 12 a 12 y media y después de la comida, y te vas a levantar más descansado. Si estás durmiendo mal, hay que ajustar la medicación del sueño. Sí, lo del intestino es un rollo, pero hay medicamentos que nos pueden ayudar, siempre mencionados al neurólogo, porque hay unos de ellos, como les dijo el doctor Leal, que hasta pueden entorpecer la mejoría dopaminérgica. Entonces hay solución y no estás exagerando. Muchas veces los síntomas no motores son síntomas muchísimo más
discapacitantes que los propios síntomas motores. Así que por eso creíamos absolutamente relevante esta charla. Esta charla tiene también la trascendencia de darle la importancia a esta clase de síntomas, y si ustedes hacen el ejercicio de hacer conciencia de todos ellos para poder llevarlas al consultorio el día de sus consultas y el médico se las preguntará, pues entonces podemos tener mayor efectividad en el ajuste farmacológico para redireccionar la terapia en conjunto y que se sientan mejor en el día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elisa Otero. Recuerden que pueden ir ya guardando sus preguntas, que las vamos a tener un momento para todas ellas. Ahorita sigue un momento de estirar las piernas, algo, continúa después el programa con varias charlas. Tenemos preparados aquí afuera para ustedes un bocadillo, una bebida, y por favor cuando termine, son 30 minutos, a las 12:10 se tiene preparado un taller muy padre con nuestra maestra Blanca Franco. Este va a ser en las aulas 1 y 2 de usos múltiples, que están aquí en derechito hacia un costadito a la derecha, ¿no? Lo van a ver enseguida. Aulas 1 y 2, por favor, ahí se dirigen para el taller, y terminando el taller vamos a regresar para aquí. Adelante. Gracias.